La carretera se extendía frente a ellos como una interminable alfombra oscura, rodeada de árboles altos que parecían susurrar secretos al viento. El auto de Jake, un viejo Honda Civic, zumbaba suavemente mientras avanzaba por la vía desierta. Dentro, 4 amigos estaban sumidos en risas y conversaciones animadas, el ambiente ligero y despreocupado reflejando la expectativa de una noche llena de música y diversión en un festival que prometía ser inolvidable. ¿Se acuerdan de aquella vez que intentamos hacer una fogata y casi quemamos la tienda?, preguntó Sarah, riendo al recordar el episodio en que las llamas se extendieron más de lo esperado. Ah, claro, y tú gritabas como si estuviéramos en una película de terror, respondió Mac, con una sonrisa traviesa. Él era el payaso del grupo, siempre listo para hacer chistes y sacar risas de sus amigos. En realidad, solo estaba tratando de salvar nuestras vidas, replicó Sarah, con una mirada de falsa indignación, mientras Emily, sentada en el asiento trasero, movía la cabeza y reía. Ustedes son un grupo de locos. Solo quiero llegar pronto a ese festival y bailar hasta que salga el sol, dijo Emily, la emoción visible en su voz. Había algo intrigante e inquietante en Emily, como si su presencia trajera un soplo de misterio al grupo. Solo un poco más, y estaremos allí. La carretera parece más larga de noche, pero la música valdrá la pena, dijo Jake, mirando por el retrovisor. Siempre había sido el responsable, el líder del grupo, y la idea de una aventura lo animaba, aunque la oscuridad que los rodeaba comenzaba a adquirir una cualidad opresiva. A medida que avanzaban, la neblina comenzó a formarse a la orilla de la carretera, una capa fina y etérea que danzaba al viento, como si estuviera viva. Jake frunció el ceño, observando cómo la neblina se espesaba. «Esto no es normal, ¿verdad?», preguntó, un tono de preocupación comenzando a infiltrarse en su voz. «Es solo neblina, relájate, Jake». «Esto pasa en carreteras desiertas», respondió Sarah, tratando de mantener el ambiente ligero. Pero la sensación de incomodidad comenzó a expandirse entre ellos, como un frío inexplicable que se instalaba en el fondo del estómago. «Miren, ahora se volvió más densa», comentó Mac, señalando con el mentón hacia la ventana. La visibilidad estaba disminuyendo cada segundo, y la carretera frente a ellos parecía casi una serpiente de sombras. «Creo que deberíamos acelerar un poco». «No te preocupes, vamos bien», respondió Jake, manteniendo la calma. Ajustó el volante, pero la carretera parecía cada vez más extraña y confusa. Pasaron los minutos, y la atmósfera dentro del auto cambió. Las conversaciones se volvieron más esporádicas, las risas disminuyeron y el silencio comenzó a reinar. La neblina espesa ahora cubría completamente la carretera, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. ¿Escucharon eso? Emily rompió el silencio, su voz baja y titubeante. ¿Escuchar qué?, preguntó Jake, mirando a su alrededor, pero no vio nada más que la neblina que parecía engullirlo todo. Como si alguien estuviera llamando, respondió Emily, sus ojos grandes reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. «Estás volviéndote loca, Em». «Es solo neblina», dijo Mac, tratando de desviar su atención. Pero su inquietud era palpable, y todos podían sentirlo. «Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando este video y quieren ver más contenido como este, no se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderán ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible». Continuando. De repente, el auto comenzó a temblar, y un golpe profundo resonó bajo el capó. Jake pisó el acelerador, pero el motor comenzó a morir. «Maldita sea, no, no, no», gritó, tratando de encender el auto nuevamente, pero todo lo que recibió fue el sonido desesperado del motor intentando funcionar sin éxito. «No puedo creer que esto esté sucediendo», exclamó Sarah, su tono ahora tenso. La diversión del viaje se estaba disipando rápidamente, dando lugar a la ansiedad. «Vamos a salir y ver qué pasó», sugirió Jake, ya abriendo la puerta. El aire fuera del auto estaba cargado de humedad y un olor terroso que hacía que la piel se erizara. «¿Crees que sea seguro?», preguntó Emily, dudosa. «¿Y si estamos en peligro? Necesitamos ayuda, miren, esa estación de servicio allí adelante».
Mac señaló una estructura antigua que se erguía entre los árboles, sus ventanas rotas y la pintura descascarada dándole un aire fantasmagórico. Vamos, puede que encontremos a alguien que nos ayude, dijo Jake, tratando de mantener alta la moral del grupo. Salió del auto, seguido de cerca por sus amigos, y juntos se dirigieron a la estación. A medida que se acercaban, una sensación de incomodidad se intensificó. El lugar parecía abandonado desde hacía años, cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Esto no parece una buena señal, murmuró Sarah, mirando alrededor con desconfianza. Quizás deberíamos entrar. Si no encontramos a nadie, al menos podemos usar el teléfono, dijo Jake, decidiendo ser el optimista. Empujaron la puerta chirriante y entraron en la estación, el aire pesado y estancado envolviéndolos. Miren esto, dijo Emily, señalando una mesa polvorienta llena de papeles amarillentos. Parece que alguien estuvo aquí recientemente. Se acercó, examinando los objetos dejados atrás. Vamos, Em. No tenemos tiempo para esto. Necesitamos encontrar un teléfono y salir de aquí, insistió Jake, su voz cargada de impaciencia. Solo un segundo. Hay algo aquí, respondió ella, con los ojos fijos en un diario que estaba apoyado en un rincón, cubierto de polvo. Debe ser de alguien que trabajó aquí. Puede tener información importante. No, no entiendes. No podemos quedarnos aquí. Esta estación se siente extraña, dijo Jake, comenzando a sentir un escalofrío en la espalda. Jake, mira, interrumpió Sarah, señalando las paredes. Las sombras parecían moverse, y una sensación opresiva se apoderó del ambiente. Esto no está bien. Volvamos al auto, sugirió Mac, su tono ahora más serio. Creo que esto es un error. Pero antes de que pudieran moverse, un viento helado atravesó la estación, haciendo que las puertas chirriaran y un susurro casi inaudible resonara entre ellos. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña, y los amigos comenzaron a sentir que la diversión del viaje se había transformado en algo mucho más siniestro. Jake, necesitamos irnos ahora, exclamó Emily, su voz cargada de urgencia. ¿Está bien, ok? Volvamos, concordó Jake, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Se dio la vuelta, pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra se movió rápidamente en la periferia de su visión, haciendo que su corazón disparara. «Hay alguien aquí», murmuró Mac, pero la tensión en el aire era demasiado palpable para que cualquiera pudiera hacer un chiste. Con el corazón acelerado, comenzaron a moverse hacia la salida, pero una sensación de que algo los observaba los seguía de cerca, como un depredador al acecho. La noche apenas comenzaba, y lo que fuera que estuviera al acecho en la oscuridad no los dejaría escapar tan fácilmente. La neblina se había convertido en una presencia opresiva, envolviendo el auto como un manto pesado. Jake, Sarah, Mac y Emily se miraron, la risa que antes llenaba el vehículo ahora reemplazada por un silencio inquietante. El aire parecía más denso, casi palpable, y la sensación de que estaban siendo observados se intensificaba con cada segundo. ¿Notaron cómo esta neblina apareció de la nada? Sarah preguntó, tratando de romper el silencio que se extendía como un cordón umbilical entre ellos. Sí, es extraño, concordó Mac, mirando por la ventana en busca de algo familiar. Pero, hey, no se preocupen. Es solo una neblina. Vamos a calmarnos y pensar en algo. No vamos a quedarnos aquí para siempre, ¿verdad? Cierto. Volvamos al coche y esperemos hasta la mañana, sugirió Emily, su voz temblorosa. Estaba pálida, y Jake se dio cuenta de que la tensión pesaba sobre ella más que sobre los demás. Pero antes de que pudieran moverse, una serie de pasos pesados resonó en el bosque cercano. El sonido era como un tambor, rítmico y amenazador. Todos se callaron, las miradas fijas en la dirección de donde venían los estruendos. El corazón de Jake se disparó, y sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. «¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. La respuesta fue un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido del viento que parecía susurrar entre los árboles. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Emily, ahora más pálida que antes. «Esto no está bien».
Calma, acamparemos aquí mismo, dijo Mac, tratando de mantener la calma. La neblina puede ser solo un fenómeno natural. Montemos las cosas y esperemos hasta el amanecer. Jake dudó, pero acabó concordando. Sabía que la idea de alejarse del coche no era la mejor, pero la urgencia de mantenerse cerca del grupo pesaba en su mente. Comenzaron a montar un pequeño campamento, utilizando mantas y linternas que habían traído. Sin embargo, la atmósfera continuaba tensa, y los pasos en el bosque eran cada vez más frecuentes. ¿Oyeron eso?, preguntó Sarah, mirando a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Sí, pero no dejemos que el miedo nos domine, respondió Mac, aunque su voz estaba ligeramente temblorosa. Intentaba convencerse más a sí mismo que a ellos. Mientras se acomodaban, un estruendo diferente cortó el silencio de la noche, resonando como si algo, o alguien, se acercara rápidamente. Las luces de las linternas parpadeaban, y una sensación de pavor se apoderó del grupo. El corazón de Jake estaba acelerado, y sintió que algo estaba a punto de suceder. «Jake, ¿no crees que deberíamos salir de aquí?», preguntó Emily, su voz casi un susurro. La ansiedad en su tono era palpable. «Tal vez deberíamos», respondió Jake, ya levantándose. «Volvamos al coche y tratemos de encender el motor nuevamente, ¿qué más podemos hacer?». «Espera un segundo», dijo Mac, levantando la mano. «Quizás sea mejor que yo vaya primero y verifique qué está sucediendo. Algo no está bien, y necesito descubrir qué es». «¿Estás loco?», exclamó Sarah, agarrando el brazo de Mac. «No vayas solo». «Iré contigo», se ofreció Jake, pero Mac sacudió la cabeza. «No, necesito hacer esto solo. Quédense aquí y, si no regreso en 5 minutos, pueden venir a buscarme», dijo, tratando de parecer confiado. «No te tardes», gritó Emily mientras Mac se alejaba, su figura desapareciendo en la neblina. Los minutos se estiraron, y la tensión en el aire era casi insoportable. Cada sonido del bosque parecía amplificado, como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de explotar en un grito colectivo. Jake y Sarah se miraron, ambos inquietos. «¿Crees que está bien?», preguntó Jake, la preocupación evidente en su voz. «No lo sé», respondió Sarah, la ansiedad creciendo en su pecho. «Esto no es normal. Deberíamos ir tras él». Antes de que pudieran decidirse, un susurro suave e incomprensible flotó por la neblina, haciendo que los pelos del brazo de Jake se erizaran. Intercambiaron miradas con Sarah y Emily, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «Mac», gritó Jake, pero su voz parecía ser engullida por la neblina. No hubo respuesta. «No me gusta esto», balbuceó Emily, sus ojos llenos de miedo. «Debemos irnos». En ese momento, un grito rasgó la noche, un sonido agudo y desesperado que hizo que el corazón de Jake se detuviera. Era Mac. Sin pensarlo 2 veces, él y Sarah se levantaron y corrieron en dirección al sonido. «Mac, ¿dónde estás?», gritó Jake, su voz llena de pánico. La neblina parecía cerrarse a su alrededor, haciendo que la visibilidad fuera casi imposible. Pero, a medida que se acercaban al lugar del grito, notaron que había una claridad extraña, una luz que parecía pulsar en el fondo del bosque. «Jake, ¿qué está pasando?», preguntó Sarah, su voz temblando. «Sigamos adelante», respondió él, la determinación creciendo incluso ante el miedo que lo consumía. «Necesitamos encontrarlo». Cuando llegaron cerca de la luz, se encontraron con una escena que los dejó paralizados. Mac estaba de espaldas a ellos, mirando fijamente algo que estaba en el suelo. Parecía hipnotizado, su expresión era vacía. «Mac», gritó Sarah nuevamente. No se giró. La luz pulsante iluminó su rostro, revelando que sus ojos estaban desorbitados, como si estuviera viendo algo que no debía. «Mac, ¿qué estás haciendo?», preguntó Jake, la voz tensa. Finalmente, Mac se giró lentamente, pero lo que Jake vio hizo que su corazón se hundiera. La mirada de Mac era distante y vacía, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «Vengan, ustedes también necesitan ver», murmuró, la voz sonando como si viniera de muy lejos. «No, no vamos a ningún lado contigo», exclamó Sarah, retrocediendo. Pero no había forma de regresar.
El bosque a su alrededor parecía estar vivo, los árboles oscilando como si estuvieran riendo de su desesperación. Las sombras se extendían y se contorsionaban, y Jack sintió un escalofrío en la espalda. «Mac, necesitas volver, ¿no estás bien?», gritó Jack, pero Mac solo rió, una risa baja y perturbadora. «No entienden. Esto es solo el comienzo, vengan». Las palabras de Mac resonaron en la mente de Jack como una advertencia sombría. Él y Sarah intercambiaron miradas aterrorizadas. Algo estaba muy mal, y la neblina, ahora más densa, parecía estar viva, como si estuviera esperando por ellos. «Necesitamos irnos, ahora», gritó Jack, tirando de Sarah hacia atrás. Pero el bosque, la neblina, todo a su alrededor parecía estar conspirando para mantenerlos allí. No podían quedarse. No podían. Y así, mientras la risa de Mac se perdía en la oscuridad, Jack y Sarah comenzaron a correr, sin saber a dónde iban, solo deseando escapar de aquella noche infernal y de la presencia que los observaba en las sombras. El bosque envolvía al grupo como un manto sombrío, y el eco del grito de Mac aún resonaba en sus mentes. Jake, Sarah y Emily intercambiaron miradas de pánico. La angustia de no saber qué había pasado con Mac los consumía. Solo se había alejado para investigar, y ahora, estaba perdido, o peor, podría ya haber formado parte de aquella oscuridad. «Necesitamos encontrarlo», exclamó Jack, la voz ahogada de desesperación. «No puede haber ido tan lejos». «Pero, ¿y si está en peligro?», respondió Sarah, la preocupación estampada en su rostro. Estaba a punto de llorar, sus manos temblaban. Emily, que hasta entonces permanecía en silencio, finalmente se pronunció. Su voz estaba baja, casi un susurro. «Yo, no sé si debamos volver. ¿Y si Mac no quiere ser encontrado? ¿Y si se perdió por causa de algo que vio?». Jake la miró, un misto de ira y confusión en sus ojos. «No podemos simplemente quedarnos aquí. Necesitamos hacer algo». La neblina comenzaba a intensificarse a su alrededor, volviendo la atmósfera aún más opresiva. Cada sombra parecía danzar de manera inquietante, y el viento susurraba como si intentara contarles un secreto macabro. «Miren». Sarah señaló un punto en la oscuridad que parecía moverse. ¿Qué fue eso? Una silueta, que inicialmente parecía un tronco de árbol, comenzó a contorsionarse. La tensión en el aire aumentó a medida que el grupo se acercaba lentamente. Cuando estaban a pocos metros de distancia, pudieron ver que se trataba de un árbol retorcido, con ramas que parecían brazos esqueléticos, extendiéndose hacia el cielo, como si estuvieran implorando por ayuda. «Eso es solo un árbol», murmuró Jack, tratando de convencerse a sí mismo. Pero la sensación de que algo estaba mal persistía. «Necesitamos volver, Jack. Lo que sea que le haya pasado a Mac, no podemos dejarlo aquí», dijo Emily, su voz temblando. Ella comenzaba a perder la confianza. «¿Y si está herido? ¿Y si algo está detrás de él?», completó Sarah, con lágrimas en los ojos. «No podemos abandonarlo. No lo estamos abandonando. Solo necesitamos ser inteligentes al respecto», respondió Jack, tratando de sonar firme. Miró a su alrededor, la neblina parecía cobrar vida, envolviéndolos en un abrazo helado. «Vamos a volver a la estación de servicio. Es el lugar más seguro ahora». Con renuencia, el grupo comenzó a caminar de regreso, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Los susurros del bosque se intensificaban, como si la propia naturaleza estuviera al tanto de su lucha y se estuviera burlando de ellos. A medida que se alejaban del árbol retorcido, Sarah miró por encima del hombro, como si esperara ver a Mac emerger de la oscuridad en cualquier momento. Pero lo único que vio fue la espesa neblina engullendo la silueta del árbol. El camino de regreso parecía interminable. Cuando finalmente llegaron a la estación de servicio, la puerta chirriaba al ser empujada. Un olor a moho y decadencia invadió sus narices. Jake encendió la linterna del celular y la luz débil danzaba en las paredes desgastadas, revelando manchas y marcas que parecían moverse, como si la propia estructura estuviera viva. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Emily, su voz sonando distante y resonando en el interior de la estación. «No lo sé,
pero necesitamos encontrar una manera de salir de esta neblina. Respondió Jake, la frustración acumulándose en su voz. Sarah miró a su alrededor, su corazón acelerándose. La sensación de que estaban siendo observados volvió a atormentarla. ¿Y si Mac vuelve mientras estamos aquí?, preguntó. ¿Y si nos necesita? Entonces necesitamos asegurarnos de que estamos listos para ayudarlo, pase lo que pase. Dijo Jake, tratando de mantener la calma, aunque su propio corazón estaba en un tumulto. Mientras exploraban el interior de la estación, encontraron algunos objetos abandonados, una bomba de gasolina oxidada, un radio roto que todavía chisporroteaba, y una mesa cubierta de papeles amarillentos. Emily se acercó a la mesa, sacando los papeles, pero la mayoría eran ilegibles, cubiertos por una capa espesa de polvo. «Miren esto», gritó, sosteniendo un pequeño cuaderno que había caído de la mesa. El cuaderno estaba desgastado, las páginas amarillentas y frágiles, pero algo sobre él parecía importante. Jake se acercó, curioso. «¿Qué encontraste?» «Es un diario», dijo, abriéndolo con cuidado. «Parece ser de alguien que trabajó aquí. Habla sobre extrañas ocurrencias, desapariciones». Y, su voz se interrumpió al leer un pasaje. «¿Qué dice?», preguntó Sarah, su interés despertado. Emily comenzó a leer en voz alta, su expresión cambiando gradualmente a una mezcla de terror y confusión. «La neblina viene y se lleva a los viajeros, nunca regresan. El ritual debe ser realizado para apaciguar a los espíritus». Se detuvo, mirando a sus amigos con ojos desmesurados. La última entrada dice que la única manera de escapar es haciendo un sacrificio. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Las palabras de Emily resonaron en sus mentes, y la sala parecía volverse más fría. «Esto es una locura», exclamó Jake, tratando de alejar la idea que comenzó a formarse en su mente. «No podemos creer en todo esto. Es solo un diario de un lunático». «¿Pero y si es verdad?», preguntó Sarah, sus manos temblando. «¿Y si Mac necesita un sacrificio para volver?». Jake sacudió la cabeza, tratando de alejar la creciente sensación de pavor. «Necesitamos encontrar a Mac y no perdernos en este lugar», insistió. «Vamos a separarnos y buscarlo». Emily dudó. «¿Y si algo le pasa a uno de nosotros?». «Entonces necesitamos ser rápidos», respondió Jake. «No podemos quedarnos aquí parados esperando». El grupo concordó de mala gana y se separó, cada uno siguiendo direcciones diferentes dentro de la estación. El corazón de Jake latía con fuerza mientras caminaba por corredores polvorientos. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus propios pasos. Entró en un pequeño cuarto con una ventana rota. Al mirar hacia afuera, la neblina estaba aún más densa. Era como si algo se estuviera preparando para engullirlos. «Mac», gritó, su voz resonando. «¿Estás aquí?». Nada. Solo el silencio opresor del bosque. «Mac», gritó de nuevo, la ansiedad creciendo en su pecho. La respuesta vino en forma de un susurro que parecía venir de todos lados. No pudo distinguir las palabras, pero la sensación de que algo estaba mal aumentaba con cada segundo. La misma sensación de estar siendo observado lo envolvía nuevamente. Jake decidió que no podía esperar más. Necesitaba volver y buscar a los otros, pero antes de que pudiera moverse, un ruido detrás de él lo hizo congelarse. Se dio la vuelta rápidamente, los ojos abiertos como platos, solo para encontrar una sombra moviéndose en la esquina de la habitación. «¿Quién está ahí?», gritó, la voz temblando. La sombra no respondió, pero avanzó hacia él, revelando una figura encapuchada. El corazón de Jack se disparó, y, en un impulso, se dio la vuelta para correr, pero la figura se acercó rápidamente, bloqueando su salida. «No deberías estar aquí», susurró la voz, un sonido grotesco que parecía ser una mezcla de varias voces. Jake sintió el terror apoderarse de él. Recordó las palabras del diario y la posibilidad de un sacrificio. Lo que fuera que estaba frente a él no era humano, y el bosque a su alrededor parecía estar vivo, pulsando con una energía maligna. «¿Qué quieres?»,
Preguntó Jake, su voz casi fallando. Pero la figura no respondió. Su rostro, desfigurado y torcido, fue lo último que Jake vio antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, como si el propio bosque estuviera reclamando a otra víctima para su ciclo de terror. El grupo estaba de vuelta en la estación de servicio, la atmósfera cargada de una tensión palpable. Las paredes, cubiertas de polvo y telarañas, parecían susurrar secretos de un pasado sombrío. Sarah, con los ojos abiertos de par en par, miró a los amigos. Necesitamos llamar a la policía. Alguien debe haber notado que estamos desaparecidos, dijo, su voz temblando levemente. Jake sacudió la cabeza, frustrado. No hay señal aquí. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Quedarnos esperando un milagro? Miró por la ventana, observando la espesa neblina que flotaba fuera de la estación. Necesitamos pensar en algo mejor. Emily estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro, pasando la mano por los brazos como si intentara alejar un frío invisible. Vayamos de aquí. Esta no es una buena idea. Siento que algo está mal. Necesitamos irnos ahora. Mac, que hasta entonces había permanecido en silencio, hizo una pausa y miró de uno a otro. ¿Y si lo que quiera que esté allá afuera ya nos esté observando? Lo que le pasó a Mac no fue normal. ¿Y si no estamos solos aquí? La tensión aumentaba, y el grupo comenzó a discutir entre sí, cada uno levantando sus preocupaciones. Sarah, sintiéndose ansiosa, levantó la voz. Miren, necesitamos permanecer unidos. Si nos separamos, estaremos en peligro. Pensemos en un plan. Mientras la conversación se intensificaba, un estruendo súbito resonó en la estación, haciendo que todos se callaran instantáneamente. El sonido venía de la puerta, que se cerró con un estruendo ensordecedor. El grupo se volvió para ver cómo la madera se trancaba sola, como si una fuerza invisible los estuviera manteniendo allí. La respiración de cada uno se volvió pesada, la sensación de estar siendo cazados era innegable. Esto no puede ser real, murmuró Emily, con los ojos desorbitados. Estamos atrapados aquí. Jake intentó abrir la puerta, pero estaba firme como si estuviera pegada al marco. Tiene que haber una salida. Vamos a buscar una ventana o algo así. Comenzó a moverse por el espacio, mientras Sarah y Emily lo seguían, acurrucadas en una esquina de la sala. Miren, gritó Mac, señalando hacia el fondo de la estación. Una ventana estaba entreabierta, pero cubierta de suciedad y telarañas. Si logramos abrir esto, podemos escapar. El grupo se acercó a la ventana, pero la atmósfera se volvió más pesada. El aire parecía vibrar con una energía extraña, como si algo se estuviera acercando. Sarah, con un nudo en la garganta, dijo, rápido. Vamos. Mientras intentaban abrir la ventana, estruendos y gritos comenzaron a resonar en el bosque alrededor. Los sonidos eran distantes, pero crecieron en intensidad, mezclándose con risas macabras que parecían venir de todos lados. La risa penetrante resonó a través de las paredes deterioradas de la estación, helando la sangre de todos. Esto no está bien, dijo Jake, apurándose a girar la manija de la ventana. Necesitamos salir ahora. La ventana, finalmente, cedió con un chirrido irritante, y la luz de la luna iluminó brevemente el espacio interior. La neblina se espesaba del lado exterior, y una sensación de urgencia se apoderó del grupo. Estaban a punto de escapar cuando un nuevo sonido cortó el aire, un estruendo profundo, como si algo grande se estuviera moviendo por el bosque. Vamos, vamos, gritó Emily, ya inclinándose hacia afuera de la ventana. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra oscura pasó por la ventana, haciendo que todos se congelaran. Era una figura encapuchada, con un manto que parecía arrastrarse por el suelo, sus ojos brillando en un tono sobrenatural. No, gritó Mac, retrocediendo. ¿Qué es esto? La figura no respondió, pero sus manos se levantaron y un viento gélido comenzó a soplar, haciendo que el grupo tambaleara. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si la propia estación estuviera viva y los estuviera reteniendo. Tenemos que irnos, dijo Sarah, su voz casi un susurro. Ahora. Jake,
decidido, empujó a Emily hacia afuera de la ventana, siguiéndola de inmediato. Pero antes de que Mac pudiera salir, la puerta de la estación se cerró con un estruendo, y los gritos que resonaban en el bosque se volvieron más altos, más cercanos. Algo se estaba acercando. «Mac», gritó Jake, tratando de jalarlo hacia afuera. «Ven». Pero Mac estaba paralizado, mirando a la figura encapuchada que se acercaba lentamente. «Yo, no puedo moverme», murmuró, la voz temblorosa, como si estuviera hipnotizado. «Mac, necesita salir ahora», imploró Emily, extendiendo la mano. «Ven». La figura apuntó hacia Mac, y una risa macabra resonó en la estación, haciendo temblar el suelo. El viento aumentó y la neblina parecía cobrar vida, envolviendo a Mac en un abrazo frío y sofocante. «No puedo dejarla ir», dijo finalmente Mac, la voz baja, como si estuviera en trance. «Ella me llamó». Jake, desesperado, tiró de Mac con todas sus fuerzas, pero la fuerza invisible se intensificaba. «No. No puedes hacer esto. Lucha contra eso». El grupo estaba a punto de perder a Mac en la oscuridad cuando un grito penetrante cortó el aire, haciendo que todos se volvieran. Era Emily, que había sido arrastrada de nuevo hacia la estación por una fuerza invisible. «Emily», gritó Jake, tratando de alcanzarla, pero la puerta se cerró nuevamente, encerrándola adentro. Los gritos de Emily se mezclaron con las risas macabras, y todo parecía desintegrarse en caos. «Necesitamos salir». «Ahora», gritó Sarah, tirando de Jake lejos de la puerta. El grupo, ahora dividido, sentía que la desesperación se apoderaba de ellos. La figura encapuchada extendió la mano, y la atmósfera de la estación se volvió opresiva, como si cada segundo allí dentro fuera una eternidad. «Busquemos otra salida», dijo finalmente Jake, dirigiéndose hacia el fondo de la estación. El miedo dominaba sus corazones, pero la necesidad de escapar era más fuerte que cualquier otro sentimiento. «Necesitamos encontrar a Emily». Mientras buscaban, la risa macabra continuaba resonando, envolviendo la estación en una aura de terror. Estaban siendo cazados, y la oscuridad parecía acercarse a cada instante. La lucha por la supervivencia se había convertido en una pesadilla, y cada elección que hacían podría ser la última. La neblina espesa envolvía el bosque como un manto pesado, haciendo que cada paso fuera incierto y cada respiración un desafío. Jake, Sarah y Emily habían logrado romper una de las ventanas de la estación de servicio, la adrenalina pulsando en sus venas mientras corrían hacia el bosque. El silencio de la noche era opresivo, solo interrumpido por el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el susurro de las hojas bajo sus pies. La sensación de estar siendo observados era palpable, como si ojos invisibles los siguieran, listos para devorar cualquier debilidad. «¿A dónde vamos?», preguntó Sarah, su voz temblando, mientras miraba hacia atrás, esperando ver a Mac emerger de las sombras. «Necesitamos alejarnos de aquí». «No lo sé, solo corran», respondió Jake, tratando de mantener la calma, pero su voz revelaba la desesperación que se escondía bajo la superficie. No podía dejar de pensar en Mac, en el grito que resonó en el bosque, y en la idea de que podría estar en peligro. Emily, más adelante, se detuvo de repente. Lo que antes eran risas y bromas ahora se había transformado en una pesadilla, y la realidad se volvía cada vez más distorsionada. «La neblina se está volviendo más densa», advirtió, su tono cargado de preocupación. «Vamos a perdernos aquí. No podemos parar». «Necesitamos encontrar un lugar seguro», insistió Jake, tirando de Sarah por el brazo. Continuaron corriendo, pero la visibilidad se volvía cada vez más limitada, la neblina tragándose todo a su alrededor. Después de unos minutos angustiosos, Sarah, ansiosa y confundida, gritó: «Jake, Emily, no puedo verlos». Se detuvo, sintiendo que el pánico la invadía. La sensación de estar sola era abrumadora. «¿Dónde están?». «Estamos aquí», gritó Jake, su voz resonando en el aire helado. Se giró, intentando encontrar la presencia de Emily, pero la neblina parecía haber tragado a la amiga. «Emily». El llamado de Jake fue respondido por un silencio ensordecedor, y la neblina comenzó a moverse, como si tuviera voluntad propia.
El miedo se instaló en el pecho de Sarah, e instintivamente comenzó a retroceder. Necesitamos reunirnos. Fue cuando, en medio de la confusión y el desespero, Sarah se separó del grupo. En su búsqueda desesperada por un camino, se encontró con un antiguo cementerio, las lápidas rotas erguían como dedos óseos hacia el cielo nocturno. El lugar tenía una atmósfera sombría, y el aire parecía más frío a medida que entraba en ese espacio sagrado y maldito. Las lápidas, cubiertas de musgo y suciedad, tenían nombres borrados y rostros indistintos, como si el tiempo hubiera decidido borrar todos los recuerdos que allí habían sido enterrados. Una sensación extraña se apoderó de Sarah, como si estuviera siendo observada por algo que estaba más allá de la comprensión humana. Dudó en la entrada del cementerio, escuchando el susurro del viento que parecía llevar voces del pasado. «Hola», llamó, su voz resonando entre las lápidas. El sonido de su propio llamado parecía distante, como si viniera de otro mundo. «Jack, Emily». Silencio. Solo el susurro de las hojas y el sonido de su propio corazón acelerado. Entonces, algo llamó su atención. Una figura se movía entre las lápidas, y su corazón se disparó. Se acercó, con pasos titubeantes, y la figura se reveló, era Mac. Pero algo estaba mal. «Mac», preguntó Sarah, su corazón hundiéndose al ver la mirada vacía y sin vida que él tenía. Sus ojos, antes llenos de vida y humor, ahora eran agujeros oscuros que reflejaban la oscuridad de la propia noche. Una sonrisa siniestra se formó en sus labios, y Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sarah», murmuró, su voz sonando distante, como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano. «No deberías haber venido aquí». Las palabras salían de su boca, pero no parecían tener ningún significado. Había una extraña melodía en su voz, un tono hipnótico que la atraía hacia más cerca. «Mac, ¿qué te pasó? ¿Dónde están Jack y Emily?» Sintió el pánico crecer, pero la presencia de él la fascinaba, como si una fuerza invisible la llamara a acercarse. «Ven conmigo», insistió, extendiendo la mano hacia ella. «Aquí es donde todo tiene sentido. Aquí es donde perteneces». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes blancos y perfectos, pero la mirada era vacía, sin ningún rastro de la amistad que habían compartido. «No, no puedo», Sarah dudó, retrocediendo instintivamente. Pero la neblina a su alrededor parecía cerrarse, la atmósfera cargada de una presión creciente que la hacía sentir desorientada. «Mac, me estás asustando». «No tengas miedo», respondió, su voz ahora sonando como un susurro suave. «Solo ven. Tenemos que encontrar a los otros. Te necesitan aquí». Dio un paso hacia adelante, y Sarah se vio frente a una elección aterradora. «Yo, no sé», las palabras escaparon de sus labios mientras luchaba contra la atracción que sentía por él. La presencia de él era poderosa, y la sensación de que algo estaba mal era sofocante. «No puedes escapar, Sarah», dijo Mac, con un tono de certeza que hizo que su corazón se disparara. «Este lugar no permite que escapes. Ahora eres parte de esto. Ven, y todo estará bien». Con un movimiento rápido, la atrajo más cerca, y Sarah, en un acto de desesperación, intentó soltarse. «No», gritó, luchando contra la fuerza que parecía emanar de él. Pero la neblina espesa comenzó a agitarse a su alrededor, envolviéndolos en un abrazo helado. Miró alrededor, desesperada, esperando ver a Jack o Emily, pero todo lo que vio fueron sombras danzantes entre las lápidas, como si el cementerio estuviera vivo, riéndose de su lucha. «No puedes escapar de lo que está destinado a ti», susurró Mac, cada palabra envuelta en la oscuridad. Sarah sintió un frío en la espalda, la realidad comenzando a desvanecerse, mientras la neblina la arrastraba hacia dentro del cementerio, hacia lo desconocido. La lucha entre la luz y la oscuridad dentro de ella se intensificaba, y Sarah sabía que necesitaba encontrar una manera de escapar de esa presencia que ya no era su amigo. La mirada vacía de Mac, la voz que ya no era la suya, todo eso la hacía darse cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La neblina a su alrededor se volvía más espesa, y la sensación de estar rodeada por algo maligno la dejaba paralizada de miedo. «Sarah, ven», insistió Mac de nuevo, y,
Por un breve momento, la familiaridad en su voz casi la convenció. Pero en el fondo, ella sabía que necesitaba resistir. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado, y la elección entre perderse o luchar por su libertad se volvía cada vez más urgente. La neblina espesa envolvía a Jake y Emily como un manto sofocante, mientras corrían por el bosque en busca de Sarah. El corazón de Jake pulsaba con fuerza, cada latido resonando como un tambor de guerra en sus oídos. No podía entender cómo todo se había vuelto tan insano en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como un viaje divertido a un festival de música ahora se había transformado en una pesadilla aterradora. «Jake, mira», gritó Emily, señalando una silueta adelante. El corazón de él se disparó de nuevo, pero al acercarse, se dieron cuenta de que era solo un tronco de árbol caído, retorcido y cubierto de musgo. La frustración y el desespero comenzaron a apoderarse de él. «Necesitamos encontrar a Sarah, no puede estar sola con Mac». «Calma, Emily. Vamos a pensar con claridad. Debemos volver al último lugar donde la vimos, el cementerio». Jake insistió, tratando de mantener la voz firme, aunque la incertidumbre lo corroía por dentro. Siguieron el camino tortuoso de regreso, la neblina ahora parecía más viva, como si estuviera moviéndose, respirando a su alrededor. Cuando llegaron al cementerio, la escena era aún más perturbadora que la última vez. Las lápidas rotas parecían inclinarse, como si quisieran susurrar secretos de un pasado olvidado. Y allí estaba Sarah, parada en trance, con Mac a su lado. La sonrisa de Mac era desconcertante, sus ojos, vacíos y sin vida, reflejaban una oscuridad que Jake nunca había visto. «Sarah, ¿qué estás haciendo?», gritó Jake, su voz resonando entre las lápidas. Se acercó, extendiendo la mano, pero una fuerza invisible le impidió acercarse más. «Jack. Él me está mostrando algo, algo increíble». Sarah respondió, su voz distante y soñadora, como si estuviera en un estado de profundo sueño. Jake intercambió una mirada preocupada con Emily, que parecía lidiar con sus propias angustias. «Sarah, necesitas volver, el Mac ya no es el mismo», exclamó Emily, intentando jalar a su amiga, pero se quedó parada, atrapada por una fuerza que parecía venir del propio suelo. En ese instante, figuras sombrías comenzaron a emerger del suelo, como si el propio cementerio se estuviera levantando contra ellos. Jake sintió un frío en la espalda al mirar los rostros desfigurados que ahora se destacaban entre las sombras. Eran almas perdidas, personas que habían desaparecido a lo largo del camino, y entre ellas, reconoció rostros que lo atormentaban, amigos, conocidos, todos unidos en la misma agonía. «Jake, ¿qué está pasando?», murmuró Emily, su voz temblando mientras su mirada recorría las figuras. «Necesitamos salir de aquí». Las figuras comenzaron a acercarse, sus expresiones de dolor y sufrimiento transformándose en una masa de terror colectivo. Jake sintió la presión aumentar contra su pecho, como si la propia atmósfera estuviera intentando aplastarlo. Miró a Mac, que ahora parecía más un espectro que un amigo. «Mac, necesitas luchar, lucha contra esto», gritó Jake, pero las palabras parecían perderse en la neblina. La expresión de Mac se transformó en una sonrisa macabra, y comenzó a murmurar palabras incomprensibles, un canto que parecía hipnotizar aún más a Sarah. Jake miró a Emily, que estaba visiblemente aterrorizada. «Necesitamos hacer algo, Jake, no podemos dejar que se lleven a Sarah». «Lo sé, pero ¿qué? No hay nada que podamos hacer». Sintió una ola de desesperación, pero entonces, en medio de la confusión, una idea aterradora pasó por su mente. ¿Y si la única manera de romper esto es sacrificar a alguien? Las palabras flotaron en el aire, y Jake sintió el peso de lo que acababa de decir. Emily lo miró, sus ojos llenos de incredulidad y horror. «No puedes estar hablando en serio, no podemos hacer eso». «Si no lo hacemos, todos acabaremos aquí», exclamó Jake, su voz ahora un susurro, pero cargada de urgencia. Miró las figuras sombrías que se acercaban, sus manos extendidas hacia ellos, como si estuvieran esperando una invitación. «Mac, ya está perdido. Ya no es nuestro amigo». Emily sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No, Jake, tenemos que encontrar otra manera».
¿Qué otra manera? ¿Qué más podemos hacer? La frustración se apoderó de él, y sintió que la decisión pesaba sobre sus hombros como una espada de Damocles. Si no hacemos algo ahora, también perderemos a Sarah, no podemos dejarla aquí. Las figuras a su alrededor parecían vibrar con la energía de la angustia, y Jake sintió que el tiempo se estaba agotando. Se volvió hacia Mac, que ahora estaba más cerca, la oscuridad en sus ojos intensificándose. Mac. Si aún estás ahí, escúchame, haré lo que sea necesario para salvar a Sarah. Jake respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de hacer algo irreversible. Miró a Emily, que estaba paralizada entre el miedo y la incredulidad, y luego tomó la decisión. Voy a sacrificarme. Voy a dejar que me lleven en lugar de a Mac. No, Jake, no hagas eso, gritó Emily, pero sus palabras se perdieron en medio del rugido de la neblina que los rodeaba. Jake se acercó a Mac, ahora con la determinación de alguien que no tiene nada que perder. Mac, si aún estás ahí, escúchame, tienes que luchar. Extendió la mano, y por un breve momento, los ojos de Mac brillaron con una luz familiar. Pero pronto la oscuridad tomó el control nuevamente, y la sonrisa macabra volvió. Con un grito colectivo, Jake sintió la fuerza de las figuras sombrías intensificándose, y se dio cuenta de que estaba a punto de ser consumido. Y entonces, en un último acto de amor y sacrificio, se volvió hacia Emily y Sarah. Cuídense la una a la otra, no dejen que esto las quiebre. Y, con esas palabras, Jake dio un paso hacia adelante, permitiendo que las sombras lo envolviesen. Sintió que el dolor y el terror se intensificaban, pero también una extraña sensación de alivio. Mientras su visión se tornaba turbia y la neblina comenzaba a disiparse, vio los rostros de las figuras sombrías transformarse en expresiones de gratitud. Las risas macabras resonaron a su alrededor, pero la última imagen que Jake tuvo fue de Emily y Sarah, unidas, luchando contra la oscuridad que intentaba apoderarse de ellas. Y así, desapareció, convirtiéndose en otra alma perdida en el camino, mientras la neblina se disipaba y las figuras sombrías se convertían en solo un susurro en el viento. Emily y Sarah quedaron solas, con el recuerdo del horror que vivieron y la certeza de que nunca más serían las mismas. La carretera continuaba extendiéndose ante ellas, y sabían que el ciclo de terror estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez, tenían la oportunidad de luchar. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es esencial para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en la pantalla. Hasta luego.